Animados por causa de nuestra esperanza. Primera a los Corintios, capítulo 15. Voy a leer el verso 58. Estaré leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjeme introducir brevemente el estudio. Uno de los mayores retos que todos nosotros enfrentamos es mantener ese ánimo, mantener ese entusiasmo en las cosas que hacemos. Es muy fácil llegar a desanimarnos cuando las cosas no nos salen como pensamos. Nos desanimamos cuando no vemos avances en las metas que nos proponemos. Nos desanimamos porque el bien que queremos hacer muchas veces no es entendido. Nos desanimamos cuando sentimos que hay más obstáculos que facilidades. Y eso usted lo puede aplicar en el contexto de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros trabajos, aún en medio de la iglesia. En el idioma original, esa palabra desánimo significa estar sin fuerzas para continuar. Es falta de ilusión, de ánimo hacia alguien o hacia algo que queremos. Y si eso es una realidad en las cosas temporales y materiales, entonces eso se complica aún mucho más para las cosas de la vida espiritual. Cuando nosotros analizamos nuestras vidas como cristianos y a veces vemos nuestras fallas, a veces vemos nuestros pecados, nuestras frustraciones, entonces es muy fácil desanimarse. Pensemos en esto por un momento. Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. Dios nos llama a buscar las cosas que son eternas, en contraste con las cosas temporales de este mundo. Y ese es un llamado que solamente puede alcanzarse por la fe. Y ese es un llamado que seguramente va a abrazar muchos desalientos en el camino. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El texto no dice que sin fe es complicado agradar a Dios. Dice imposible agradar a Dios. ¿Saben por qué? Porque es esa fe que nos ayudará a confiar en Dios, aunque las circunstancias no parezcan tan prometedoras. Es esa fe que nos va a ayudar a esperar en Dios, aunque el camino parezca interminable. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Gálatas, consciente de esta realidad, le dice en el capítulo 6, verso 9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hermanos, no es fácil hacer el bien. Es más fácil hacer lo malo que hacerlo bien. Es más fácil guiarnos por nuestros deseos y caprichos que hacer la voluntad de Dios. Hay un cansancio natural que amenaza con nuestro deseo de hacer el bien. ¿Saben por qué es necesario vivir por fe? Porque es la fe lo que nos ayudará a tener una real esperanza. La fe nos ayudará a tener una real esperanza. Y es importante entender que muchas veces el problema es que ponemos nuestra confianza en una esperanza que es irreal. Y eso trae mucho desaliento. Yo no sé aquí en México, pero en mi país de origen, que es la República Dominicana, cuando una persona tiene dificultad económica porque no ha podido trabajar por mucho tiempo, alguien viene y le dice, ¿saben qué? Escuché y hablé con alguien y hay la posibilidad de que te den un empleo. Cuando eso se le dice a un dominicano, la persona entiende, ya tenemos empleo. Ya podemos empezar a comprar cosas. Sí, pero es una posibilidad. O sea, eso no es seguro.
y muchas veces no se da. ¿Y cuál usted piensa que es el resultado? Habrá mucho desaliento. Escucha esto entonces, amado hermano que estás aquí esta mañana. Escucha esto. Si esto es lo único que tú vas a aprender hoy en nuestro tiempo aquí, yo estaría feliz. Escucha esto. La clave para una vida agradable a Dios es vivir sostenidos en una real esperanza. La clave para una vida agradable a Dios es vivir sostenidos en una real esperanza. Y eso está íntimamente ligado a lo que creemos de Dios. La real esperanza solo es posible por lo que Dios es y ha prometido. Hay muchas personas desalentadas, hay gente alrededor con tanto sufrimiento y tienen muchas preguntas. ¿Por qué las cosas salen mal? ¿Por qué tantos problemas? Algunos llegan a preguntar, ¿y hay real esperanza para esto? Y la respuesta en el Evangelio es, la calidad de nuestra esperanza está íntimamente relacionado a lo que creemos de Dios. En otras palabras, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha prometido que me va a ayudar a vivir con una real esperanza? ¿Qué es lo que ya Dios ha hecho? ¿Y qué es lo que promete que yo puedo anclar mi vida en esa realidad para tener esperanza? Yo quisiera ampliar entonces esto esta mañana basado en nuestro texto de 1 Corintios 15. Déjenme tratar de explicar el contexto, porque esto es muy importante. La iglesia en Corinto era una iglesia cargada de muchos problemas. Habían divisiones. El pecado estaba siendo tolerado entre los líderes. Abundaba una doctrina falsa. Ellos habían abrazado muchas prácticas extrañas y carnales, aún en medio de la adoración. Y Pablo escribió esta carta para considerar algunos de esos problemas. Pablo vino con un corazón pastoral hacia esa iglesia y tratar de llevar a estos hermanos al orden bíblico, a un patrón bíblico. Por ejemplo, déjenme particularmente señalar, todavía en el contexto, uno de los problemas que esta iglesia tenía, y era un problema doctrinal. Según el verso 12, lo vamos a leer en un momento, esta iglesia en Corinto negaban la realidad de la resurrección. Por ejemplo, dice aquí en 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ese era un problema serio. En otras palabras, había algunos que decían, después que usted se muera aquí, ya esto se acabó. No hay resurrección. Y el apóstol Pablo dice, hay que tratar de ayudar a esta gente. Hay que ayudarle a entender que sin la esperanza que genera la resurrección, entonces la vida no tiene sentido. Y probablemente en ninguna otra parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar una declaración tan completa, una exposición tan clara con respecto a la muerte y resurrección del creyente y la futura esperanza en Jesucristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está intentando enseñar es esto. La única razón por la cual podemos confiar en las promesas de Dios es porque Jesús venció la muerte. Es porque Jesús murió y resucitó al tercer día. La única razón por la que hoy podemos vivir con esperanza es porque en la cruz todos nuestros pecados fueron perdonados. La justicia divina quedó cumplida en Él. Ahora somos hijos adoptados de Dios. Podemos tener seguridad de sus promesas. ¿Y cuál fue la conclusión de todo esto?
Bueno, el texto de estudio de esta mañana. Nuestro versículo resume la exposición del apóstol Pablo acerca de lo que eso debe producir en nosotros. Voy a leer de nuevo el verso 58. Estoy leyendo la versión de las Américas. Voy a leerle el verso 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces el verso 58, por tanto. Eso es extremadamente importante, ese por tanto ahí. Si eso es verdad, entonces, por tanto, mis amados hermanos, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este texto se enfoca entonces en la esperanza que gozamos como hijos de Dios y en lo que esa esperanza representa en nuestras vidas. Jesús resucitó, hay esperanza y por tanto eso afecta nuestra manera de vivir hoy. Todo está conectado. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Hay tumbas muy famosas en el mundo. De hecho, son lugares históricos de turistas para visitar. Por ejemplo, las más famosas pirámides egipcias son muy famosas porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es muy renombrada porque en ella descansan los restos de los notables ingleses. En los Estados Unidos, el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes, incluyendo los presidentes de la nación. Entre la tumba de Cristo y todos estos lugares que mencionamos hay una diferencia astronómica, como lo existe entre la noche y el día. Esos lugares son famosos y atraen visitantes de todas las naciones por lo que ellas contienen, mientras que la tumba de Cristo es preciosa por lo que no contiene. Jesús resucitó. Hay esperanza de salvación. Eso afecta nuestra vida presente. Así que déjenme tomar un tiempo entonces para analizar esta esperanza. Primero, ¿cuál es el pueblo de esta esperanza? Es decir, ¿quién está incluido en eso? El apóstol dice, por tanto, mis amados hermanos. En segundo lugar, yo quiero que consideramos el poder de esa esperanza. Dice el texto en el verso 58, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y yo quisiera que consideremos la promesa de esa esperanza. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces las 3 P's, para los que son aquí predicadores y estudiantes de predicación, el pueblo de esa esperanza, el poder de esa esperanza, la promesa de esa esperanza. Vamos a nuestro primer punto. Dice, por tanto, mis amados hermanos, ¿quiénes son aquellos que poseen tan grande esperanza? Pablo les llama mis amados hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Somos miembros de una misma familia. Dice, hermanos, los hijos de Dios, todos los cristianos, no solo los creyentes en aquella iglesia en Corinto,
sino los creyentes de todas las edades. Él habla de aquellos que han creído, aquellos que han abrazado la salvación en Cristo. Son una familia. Amados hermanos, nosotros somos una familia. Miren, yo, por ejemplo, mi esposa y yo hemos venido 2 veces aquí. Y yo me impresiono del amor, los afectos que nos unen. Yo he podido desarrollar una amistad con algunos de sus pastores, por ejemplo, el pastor Luis Cepeda. Y yo pienso que nos conocemos de hace 25 años. ¿Sabe cuándo yo lo conocí? En mayo de este año. Y ya somos familia. Oramos juntos, soñamos juntos, lloramos, nos divertimos. ¿Cómo usted explica eso? Somos una familia. Lo que hemos nacido otra vez, somos hermanos de una misma familia, la familia de Dios. Y ese es el pueblo de esta esperanza. Específicamente, aquellos que han sido salvados por gracia. No queremos ser tan generales de decir, los cristianos. Sí, pero ¿cuáles cristianos? Aquellos que han sido salvos por su gracia. ¿Cómo lo sé eso? Bueno, el contexto ayuda. Yo quiero que leamos aquí mismo en 1 Corintios 15, el verso 1 y el verso 10. Eso define un poco a quién es que Pablo llama hermanos. Dice el verso 1, 1 Corintios 15, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿A quién Pablo llama hermanos? A aquellos que han sido salvados de la condenación, de la depravación y de la muerte de sus pecados. Aquellos que han sido abrazados en esa gracia poderosa de Dios. Aquellos que han llegado a tener una relación de fe personal con Jesucristo. Entonces, si tú has creído en Jesús como Salvador, si has creído en Jesús como Señor, tú tienes esa esperanza. Tú tienes esa esperanza. Llama la atención que el apóstol Pablo le llama amados. Todavía en el primer punto, el pueblo de esta esperanza. ¿Saben qué es tan maravilloso como creyentes, como familia de Dios? Que hemos experimentado el amor de Dios. Y ese amor a nosotros nos marca. Ese amor nos cambia. Ese amor nos transforma. Es nuestro DNA. Nosotros estamos juntos por causa de ese amor. Es eso lo que nos une. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es que el vínculo de la unidad. Y es ese amor que resulta de la experiencia de conocer y ser conocido. Esa es la belleza de esta familia, hermano. El amor se cultiva en el proceso de conocernos, vivir juntos, andar juntos. A mí me encanta lo que hicimos aquí en el servicio de hoy. El pastor Luis Cepeda decía lo que son visitantes que se pongan en un lugar y los hermanos vamos y la pregunta es, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es una familia. Porque tú no puedes amar lo que no conoces. Si usted escucha a un hombre, por ejemplo, en una reunión, en un evento, y la persona dice, yo estoy tan enamorado de mi mujer, yo amo tanto a mi mujer, y usted dice, wow, qué bonito eso. Hermano, ¿y cuál es el color favorito de tu esposa? No, la verdad que yo no tengo idea cuál es. Wow. Hermanos, ¿y cuál es la comida favorita de tu esposa? Tú sabes que yo nunca había pensado en eso. Wow. ¿Y cuál es el lugar favorito que a ella le gusta ir en vacaciones?
No, yo nunca le he preguntado. O sea, tú no sabes nada. Entonces la pregunta es, ¿de qué amor es que tú estás hablando? Porque tú no puedes amar lo que no conoces. La razón por la que somos amados, hermanos, es porque nos une un vínculo de amor y empezamos a vivir juntos. Si aquí hay alguien que aún no conoce del Señor Jesucristo, entonces, amigo, tú necesitas conocer de Jesús en una relación personal para que entonces tú puedas alcanzar esta bendición. Es necesario tener una relación de intimidad con ese Dios. Tú necesitas conocer qué es lo que ha hecho por ti, qué es lo que te ofrece por la fe. Tú necesitas abrazar eso. Es la única manera como tú tendrás una esperanza así. Así que en primer lugar, el pueblo de esta esperanza dice, amados míos. En segundo lugar, el poder de esta esperanza dice, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Ese, por tanto, conecta todo lo otro. La seguridad de nuestra salvación no significa que debemos estar sentados, que debemos estar descansando hasta nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Lo que el apóstol está diciendo es, si tú tienes esta esperanza, entonces eso debe motivarte a vivir siempre sirviendo para la gloria del Señor. Hemos sido salvos por gracia, entonces, como nunca antes. Eso debe animarnos a proclamar la gloria de Dios en las naciones. Cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos la salvación que Él nos da a través de Jesús, eso es un poderoso motivador para el servicio. Nosotros decimos, lo que creemos afecta lo que hacemos. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? Eso va a afectar tu vida. Creer las cosas correctas acerca de Jesús, creer las cosas correctas acerca de sus promesas, eso causará que nos mantengamos ocupados para su gloria. Déjeme dar 3 observaciones aquí de esta parte. Es una esperanza que causa que tengamos estabilidad. Dice, está firmes, dice el texto. Eso significa asentados, firmemente ubicados. Nos recuerda que debemos estar apoyados en la verdad de Dios. Esto nos habla de una vida de convicción. Debemos estar firmemente asentados en nuestras convicciones personales. El punto central es este. Si tenemos esperanza, estaremos firmes. Si no tenemos esperanza, entonces nosotros estaremos vacilantes de aquí para allá. Si no creemos en lo que Jesús hizo por nosotros, eso afectará lo que nosotros creemos. Nos desviaremos. Por ejemplo, nosotros creemos que un día habrá juicio a las naciones. Y todas las naciones serán juzgadas ante el trono blanco de Dios. Y todos compadeceremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos nos veremos cara a cara con Él. Y habrá una parte de ese juicio que es de condenación para aquellos que no han creído. Es un aspecto legal. El pastor Luis Molina sabe mucho de esto. Una parte de ese juicio será condenar, pero otra parte de ese juicio será premiación a los creyentes. ¿Sabes qué? Eso debe afectar nuestra manera de vivir hoy. Nosotros tenemos convicciones firmes, pero no solamente eso. Esa esperanza nos estimula a ser persistentes también. El texto dice firme y constantes. Eso significa no se mueve fácilmente de un lugar a otro. Persiste, está allí. Nosotros no debemos permitir que nada nos mueva de nuestra determinación de servir a Jesucristo.
¿Saben qué, hermanos? La vida cristiana es una carrera de distancia, no una carrera de velocidad. Yo le decía a los hermanos de nuestra iglesia, nuestro hijo, él practicó muchos deportes allá en el sistema escolar de los Estados Unidos y uno de ellos fue campo y pista. Pero el equipo de la escuela tenía muchas disciplinas aún en el campo y pista. Nuestro hijo era de velocidad, 100 metros, lo más rápido que usted pueda. Y eso es segundos. Esa persona van a unas velocidades, hay incluso entrenamiento que le ayudan a hacer esa carrera y le reducen un segundo de la carrera. Un año trabajando para reducirle un segundo. ¿Usted puede creer eso? Pero en el mismo equipo de la escuela, habían otros que corrían a velocidad de distancia. 25 vueltas como a un estadio olímpico. Y el entrenamiento era totalmente diferente. A veces nosotros íbamos a las prácticas y está todo el equipo practicando. Los de carrera rápida están de este lado, los de carrera están allí. A aquellos, distancia, el entrenamiento era recordar que son 25 vueltas que ellos van a tener que dar. Usted sabe cuando íbamos a las carreras a veces de competencia que venía uno y salía rapidísimo adelante. Pero a la vuelta 12 se le estaba saliendo la lengua ya así de cansancio. No podía terminar la carrera. ¿Sabe quién ganaba? El que hacía cada vuelta a la misma velocidad. La clave era consistencia. Él sabía que era 25 vueltas. A veces se le pasaban los otros, él no se conmovía por eso. Él sabía que esos se iban a cansar. Entonces él esperaba. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Nosotros no estamos presionados por lo rápido. Nosotros estamos dirigidos por consistencia. Son dos cosas diferentes. Pero hay que seguir. Una persona dijo estas palabras. Yo puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida en 2 palabras. Sigue adelante. Sigue. No tienes que detenerte. Persistencia. Lo otro es, esa esperanza nos desafía a vivir con pasión. Dice el texto, abundando siempre en la obra del Señor. Llama la atención esa palabra, abundando. La idea es excediendo una cantidad fija, derramándose. Cuando nosotros consideramos lo que tenemos, cuando nosotros consideramos lo que Dios nos ha dado por su gracia, debemos estar motivados a entregarlo todo por el Señor. Abundando, dice el texto. Efesios capítulo 1, versos 7 y 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y diligencia. Nosotros debemos ser gente que por causa de la esperanza vivimos apasionados por Cristo. Apasionados por Cristo. Hermano, escuchen esto. Usted sabe que nuestro problema para ganar más almas para Cristo, nuestro problema es que somos demasiado normales. El mundo está esperando gente más atrevida por la causa de Jesús. Nosotros decimos que tenemos esperanza eterna, pero no se nota. ¿Usted cree que usted le va a creer a alguien que dice, mi papá, yo vengo de otro país, y en mi país, mi papá es uno de los hombres más ricos que hay en ese país? Allá nosotros tenemos de todo, casa grande, dinero, fama, pero el hombre anda vestido, vuelto un desastre, no tiene comida ni para ir a comprar una hamburguesa, él vive como un pordiosero. ¿Usted le va a creer a esa persona eso? ¿Qué tú has hecho por la causa de Cristo que muestre que realmente tú tienes esperanza? Hay un libro en la Biblia, la carta a los Hebreos,
capítulo 11. Los puritanos, los historiadores, hablaban de este capítulo como el Museo de la Fe. En Hebreos 11 están los hombres y las mujeres que han hecho más cosas heroicas por causa de la fe. Es un museo. A mí me encanta, yo enseñaba escuela dominical junto a mi esposa, a mí me encanta graficar la Biblia. Imagínese ese museo de la fe como un museo real. Usted entra por el museo, primer piso entero es de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Nadie ha tenido más fe que Abraham. Siendo Abraham avanzado en edad, Dios le dijo, oye bien, Abraham, te voy a dar una nación que ni las arenas del mar se van a comparar a eso. Si usted le dice eso a un jovencito mexicano de 20 años, con mucha energía, quizá, pero Abraham era avanzado en edad. Su esposa no podía concebir. Y Abraham creyó a Dios por eso. Padre de la fe. Abraham, Dios le dijo, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que... Y Abraham recogió todo y se fue para allá. A ver, si Abraham hubiese sido de tierras regias, como decimos aquí, y llega su esposa y le dice a la esposa, mi amor, vámonos. Empaca todo que nos vamos. ¿Para dónde que vamos? No sé. ¿Qué usted cree que usted le hubiera arrepentido a Abraham? Está loco. Ahora nosotros tenemos el teléfono, el GPS, que decimos cuánto tiempo, por qué vía me voy a ir, cuánto tiempo me va a tomar. No, a Abraham no le dieron ninguna indicación de nada. Y él arrancó para allá. Segundo piso del Museo de la Fe, Moisés. Moisés nació, y ustedes saben la historia, la hija del faraón lo adoptó cuando estaba en el río. Y él se educó en la corte del faraón. Yo no sé si usted tiene una idea de lo que eso representaría hoy. Él estuvo, para poder decirlo, en el palacio presidencial de aquí, ahí se educó. Hablaba varios idiomas, sabía de etiqueta y protocolo, vestía con diseñadores. Yo me imagino que Moisés se sentaba en un buffet y sabía cada comida, los cuchillos, cómo se usa la cubiertería. Tenía choferes, tenía asesores para mentores. Era un individuo de ciencia, lo educaron los mejores pensadores de Teo. Y Moisés, un día Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te unas a aquel grupo que está allá, que era un grupo de gente media loca, con muchísimos problemas. Y Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón para estar con este pueblo de muchos estragos, muchos desafíos, porque él creía en aquel que tenía esperanza. Un héroe de la fe. Otro personaje en ese Museo de la Fe, Noé. Eso es impresionante lo que esa gente hicieron. ¿Sabe que un día Noé, Dios le dijo, Noé, hazte un arca, que voy a destruir el mundo en un diluvio? Y Noé arrancó a hacer su arca. ¿Usted sabe qué tiempo duró Noé haciendo el arca? ¿Un fin de semana? ¿Un mes y medio? 120 años. ¿Usted sabe cuántas veces había llovido del cielo cuando Dios le dijo eso, Noé? Nunca había llovido. Nunca. Nunca había caído una gota de agua del cielo allá. Y Dios dijo, viene un diluvio. ¿Usted se imagina los vecinos de Noé? O sea, Noé estaba trabajando y venían los vecinos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Un arca. ¿Y para qué? Viene un diluvio. ¿Qué usted cree que los vecinos dirían de Noé? Este hombre está loco. Por su fe condenó al mundo. Cuando se escriba ese capítulo 11 de Hebreos para nosotros, ¿qué se va a decir? Pon tu nombre allí y dice, por la fe, fulano de tal hizo esto. ¿Qué será lo que se va a decir ahí? ¿Qué tú has hecho por causa de la fe? Que tú testifique, esta persona tiene una real esperanza. La historia está saturada de héroes así. Jim Elliot, un famoso misionero,
El 8 de enero del 1956, los indios Auca del Ecuador mataron a Jim Elliot y a los 4 misioneros que lo acompañaban cuando ellos intentaban llevar el evangelio a la tribu Auca de allá. Ellos se estaban preparando para ir allá, pero eran unos caníbales. Y la gente estaba diciendo, eso no tiene sentido. ¿Saben que ustedes son unos necios? Le decían. Usted es un necio por hacer eso. Ellos estaban tan seguros que iban a morir que en su expedición llevaron los ataúdes. Y él dijo estas palabras. A aquellos que le acusaban, él le dijo esto. No es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Oiga eso. No es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hermanos, es imposible decir que hemos creído demasiado a Jesús. Es imposible decir que hemos obedecido demasiado a Jesús. Por causa de una esperanza que no termina, lo menos que podemos hacer es dar todo para su gloria. Todo para su gloria. En Romanos 12 el apóstol dice en el verso 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, una voluntad que es agradable y que es perfecta. Hermanos, todo lo que tenemos, sea dinero, sea tiempo, energía, talentos, obsequios, cuerpos, mentes, dones, todo debe ser invertido primordialmente para el llamado que Dios nos ha hecho. Nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias deben ser depositadas con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, a los pies de nuestro Redentor. Dice, firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Cuál es esa obra del Señor que se señala ahí? Hacer su voluntad. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gálatas 6:1-2 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice el texto, sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplir la ley de Cristo. Dios no nos ha dado esta esperanza para vivir vidas más cómodas. Dios no nos ha dado esa esperanza para vivir saciado de las miserias de este mundo. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios está interesado en nuestra santidad. Dios quiere que vivamos para su gloria, abundando siempre en la obra del Señor. Y saben que es un imperativo lo que hay ahí. Es un mandato. Como creyentes no tenemos opción. Si nosotros queremos ser bendecidos, entonces debemos vivir exponiendo esa esperanza. Si nosotros queremos ser siervos útiles para Dios, debemos permitir que esa luz alumbre brillantemente
ante la mirada de un mundo que está desconcertado por las cosas materiales. Dios nos llamó, Dios nos amó, Dios nos perdonó para que vivamos enteramente para su gloria. El poder de esa esperanza. Y finalmente, la promesa de nuestra esperanza. Dice el verso 58 otra vez, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús resucitó en una cruz. Jesús selló nuestra esperanza de vida eterna. Jesús está dirigiendo nuestros pasos. Hay esperanza para nosotros. ¿Saben dos cosas que esto debe producir en nosotros? Primero, confianza. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escucha esto, hermano. Escucha esto con atención. No hay sacrificio. No hay lucha. No hay autonegación. Ninguna prueba va a pasar desapercibido delante de Dios sin recibir una real recompensa de su reino. Nosotros debemos mantenernos orando, sirviendo, viviendo para Cristo. ¿Saben por qué? Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Proverbios 16:3 dice que Él está en todo lugar, los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dios lo sabe todo. Un día Dios lo va a recompensar todo. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos amados, no nos desalentemos. Dios está mirando todo lo que hacemos para Él, para su gloria. Podemos estar seguros que Él está tomando en cuenta. Y eso debe inspirarnos. Eso debe darnos confianza para continuar a pesar de las adversidades que podamos encontrar en el camino. Sabiendo, dice el texto. Y en segundo lugar también, esa esperanza nos da consuelo. Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Lo que hacemos para el nombre de Cristo no es en vano, no es una pérdida de tiempo, no es un esfuerzo inútil. Es verdad que a veces el camino es complicado. Es verdad que los desafíos son muy grandes. Es verdad que a veces nuestra labor parece interminable, infructuoso, pero en algún momento Dios lo va a bendecir. ¿Saben cómo dice el texto, si usted leyó bien? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dice vuestras vacaciones. Vuestro trabajo, hay que esforzarse, hay que dar. La palabra significa una intensa labor unido a problemas. Una intensa labor asociada a dificultades. Un trabajo que conlleva dolor, angustia. A veces la vida cristiana es así. A veces parece como que nadie nos entiende. A veces parece que nadie nos cuida. A veces parece como si la gente nos desprecia. A veces nos sentimos solos. Para una tarea tan difícil, los otros nos ignoran. Y es en momentos así cuando debemos andar con confianza, porque el Señor mira todo y a su debido tiempo Él recompensará. Dios recompensará. Alguien decía esto. Dios tiene para ti una solución a cada problema, una luz para cada sombra, una esperanza para cada frustración y un remedio para cada dolor. Dios es el sol de justicia. ¿Qué aprendemos entonces de él?
¿Qué nos vamos a llevar para nuestras casas de esto? Déjenme hablar primero a los amigos que están aquí o que escuchan. ¿Cómo tú vas a responder a un mensaje como este? Yo te pregunto, amigo, que estás aquí o escuchas, ¿en qué consiste tu esperanza? ¿En qué es que tú estás confiando? ¿Cuál es la razón por la que te despiertas cada día? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que llena tu vida? Todas las cosas de este mundo pasarán. Si tu confianza es el dinero, se acabará. Si tu confianza es la salud, faltará. Si tu confianza es la juventud, llegará un tiempo donde no tendrás tantas fuerzas, porque todo en esta vida termina. Amigo, solo en Jesús tú podrás vivir confiado. Por tanto, tú necesitas rendir tu vida a los pies de ese Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Él y solo Él tiene esperanza de vida eterna para ti. Y quizás hoy Dios te ha hablado. Quizás por eso hoy te ha traído. Porque Dios quiere bendecirte. Y si ese es tu caso, no le cierres, amigo, tu corazón a Dios. No cierres tu corazón. Responde a su llamado ahí mismo donde tú estás. Habla con el Señor. Señor, yo no quiero seguir viviendo sin esperanza. Líbrame de mis pecados, perdóname. Ayúdame a creer en tu palabra, dame la fe, dame el arrepentimiento para yo seguirte. Dice la Escritura que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y esa es nuestra oración, amigo, que estás aquí, que hoy pueda ser un día de salvación para ti. Amada Iglesia Bautista de Genesaret, ¿en qué consiste tu esperanza? Amado hermano que estás aquí, ¿en qué está tu esperanza? Nosotros somos muy bendecidos hoy a ser parte de esta familia espiritual. Nosotros estábamos sentados ahí cuando el pastor Luis Molina nos decía, habrá un aniversario la próxima semana, 46 años de fidelidad. Qué gran bendición. Qué gran bendición, hermano, ustedes tienen. Pero seguramente hay muchos desafíos que deberemos seguir enfrentando. 46 años de la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿cómo seguiremos confiando para 46 años más? Nosotros somos un pueblo con esperanza. Dios no nos va a fallar. Dios nos ha traído hasta aquí. Y Él ha prometido que no se volverá atrás de hacernos el bien. Entonces, amada iglesia, sigamos esperando en Él. Sigamos confiando en Él. Nuestro trabajo para Él no es en vano. No importa las dificultades que vendrán, aunque hayan problemas en nuestras familias, aunque hayan dificultades en los matrimonios, en el trabajo, en la iglesia. Dios ha prometido que no se volverá atrás de hacernos el bien. ¿Y saben lo que significa eso? Debemos mantenernos firmes. Debemos mantenernos constantes, creciendo, abundando en la obra del Señor. Entonces, amada Iglesia Bautista Genesaret, ese es el desafío que yo traigo para ustedes hoy. O vivimos y seguimos viviendo por fe, creyendo en las promesas de Dios para cultivar esperanza. O en cambio vivimos en incredulidad, creyendo a las amenazas del problema y vamos a cultivar desilusión. ¿Qué vamos a hacer?
46 años de fidelidad de Dios. ¿No será suficiente para decir, sigamos confiando? Entonces no nos desanimemos. Dios les ha dado una visión tan grande con la universidad. Eso va a traer serios desafíos. Pero Dios está con nosotros. Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Que Dios nos ayude entonces a que, teniendo garantizado su amor para con nosotros en Jesús, entonces podamos seguir viviendo vidas llenas de esperanza y que al mismo tiempo eso nos impulse a ser apasionados por su causa, a vivir regocijados en la fe, a vivir animados solamente esperando en lo que Dios habrá de hacer. Si Dios ha hecho todo esto en 46 años, ¿qué podrá Dios hacer en 46 años más? Eso debe mantenernos vivos. Eso debe mantenernos animados, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y gracias porque tú eres tan tierno con nosotros. Tú nos traes la palabra adecuada cuando la necesitamos. Y nosotros te suplicamos, ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo. Líbranos de poner tanta atención a los desafíos temporales que eso pueda desviarnos de la principal prioridad, que es verte a ti. Líbranos de los desalientos, danos sabiduría. Especialmente yo ruego por los líderes de esta congregación, que tú los sigas capacitando para que sean hombres, mujeres sabios, que ellos puedan discernir los tiempos, que tú suplas a todas sus necesidades espirituales, materiales, emocionales. Igualmente por esta amada iglesia, que tú los sigas usando aquí en medio de un mundo que ha puesto su esperanza en las cosas temporales. Que pueda ser como una ventana, una vitrina donde tu gracia sea exhibida. Nosotros te suplicamos, Señor, por amor de tu nombre, que no nos falte la fe. Ayúdanos a disfrutar, ayúdanos a gozarnos en la bendita esperanza que nos ha dado en Jesús. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.